Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en un miércoles de Puntos de Vista, el espacio donde escuchamos, cuestionamos y reflexionamos sobre los temas que marcan nuestra realidad. Yo soy Montserrat de Alba y está aquí con nosotros en el estudio el magistrado José Antonio Belda Rodríguez. Buenas tardes. Le comentaba que quise hacer una pequeña investigación para presentarlo brevemente al público. Yo les dejo aquí la tarea, ven el tamaño de su currículum. Lo pueden consultar en la página del Consejo de la Judicatura Federal, porque no se puede dar una breve reseña de toda la experiencia que usted tiene, magistrado. Pero el tema que vamos a hablar con el magistrado el día de hoy es sobre el impacto en los derechos de las personas que se enfrentan al sistema de justicia penal. Porque es evidente que cuando a las personas les hablamos de los jueces, en lo primero que piensan es derecho penal. Pero hay distinciones entre pues, lo que ve un juez penal federal y todo lo que... Y lo que ven en primera instancia también. Eso es una cosa que estuvimos resaltando mucho cuando explicamos a la gente para qué es el Poder Judicial de la Federación. Bueno, usted fue juez de proceso penal en Cancún, Quintana Roo, ¿verdad? Exacto. ¿En qué años estuvo en Cancún? Yo fui juez del sistema penal acusatorio en el estado de Quintana Roo, aproximadamente del año 2017 al año 2021, más o menos. Entonces, a usted le tocó la transición también entre poderes, digámoslo así. Sí. ¿Y hubo alguna situación que le haya tocado vivir como impartidor de justicia que pudiera tener alguna experiencia? Sí, bueno, como bien dices, Monse, hay que distinguir que los jueces penales, digamos en términos generales, y digamos, no referirnos a cuestiones tan técnicas, ¿no? Desde luego que nuestra legislación habla de jueces de control, tribunales de enjuiciamiento, jueces de ejecución de penas, tribunales de apelación que revisan sus decisiones, pero si hablamos de un concepto general de jueces penales, los jueces penales tienen como finalidad ser quienes encaucen el proceso y que permitan que se esclarezcan los hechos, permitan la protección de los inocentes, que busquen que quien es responsable no quede impune y que la reparación del daño que amerita por haber resentido un delito se lleve a cabo, ¿no? Básicamente eso es lo que hacen los jueces penales y pues desde luego todo esto lo hacen dentro de pues el debido proceso, ¿no? Ese que respeta los derechos de todos aquellos que se enfrentan al sistema de justicia. Que además el sistema de justicia en México no siempre ha sido como lo conocemos ahora. Desde hace poco más de 10 años, el sistema de justicia en México era distinto, no existía esta cercanía con la gente, no existía lo que conocemos ahora como los juicios orales. Fue a partir de la reforma 2014, 2008. 2008, pero se implementó, me parece, 2014. 2016, digamos. Sí, también tienes toda la razón. Ahora, a propósito del tema de la reforma al Poder Judicial y que se dice que es necesario democratizarlo porque, entre otras cosas, ha estado lejano a la gente. Yo creo que lo que sí habría que retomar, por ejemplo, es que, entre otras materias, en el ámbito penal hubo una reforma importante en el año 2008 que estableció el sistema oral, un sistema en donde todas las decisiones se toman en audiencias públicas. Entonces, eso de hablar de falta de transparencia, de opacidad, yo creo que sí sería cuestionable porque al menos en el ámbito penal, absolutamente cualquier persona podía ingresar y puede todavía hoy ingresar a una sala de audiencias y ver cómo se desarrolla cualquier tipo de actuación de las partes. Estamos hablando de un acusado, de una víctima o ofendido, del Ministerio Público, cómo actúan frente a un juez y cómo decide un juez. Eso se puede hacer hoy gracias al sistema acusatorio que tiene este principio de publicidad. Claro, qué más democrático que poder acercar la justicia a la gente de esa manera. Puedes ver los procesos de primera mano. Y en ese sentido también las reformas que han habido para el Poder Judicial, la más escandalosa, la más famosa que tenemos es
que se cambió el sistema de cómo elegir personas juzgadoras, pero también en materia penal, el poder que está ahorita en el gobierno ha realizado diferentes reformas, como por ejemplo, ahorita hablábamos de la posibilidad de poder estar presente en una audiencia, conocer al juez que resuelve, y en las reformas nos están implementando jueces sin rostro. Por ejemplo, si hablamos de los jueces sin rostro, yo creo que la primera referencia que nos viene a todos es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se emitió más o menos en el año 2013. Esta sentencia condenó al Estado de Perú y básicamente, entre otras cosas, de motivo de esa condena interamericana fue el establecimiento de un sistema de justicia que no permitía las garantías judiciales adecuadas, y entre ellas las cuestiones que se destacaban principalmente era la implementación de jueces y fiscales sin rostro. Entonces, en el Perú, en la década de los 80s, y llegó aproximadamente esta problemática hasta principios del año 2000, hubo un régimen, digamos, de excepción en lo que se llamó unas reglas de política criminal que trataban de combatir un esquema que ellos consideraban peligroso, que generaba condiciones de terrorismo. Y bueno, hay un grupo llamado Sendero Luminoso que operó, digamos, en el Perú durante estas épocas. El Estado se encarga de perseguir a quienes lo conforman, y para lograr sus fines endurecen sus normas. Entre otras medidas que adoptaron fue la de fiscales, por ejemplo, que acusaban a una persona de cuestiones de terrorismo y no sabías quién era el fiscal que te acusaba. El fiscal era solamente un número. Tampoco conocías a los jueces que dictaban tu sentencia porque no tenían rostro. Sus identidades estaban resguardadas. Eso, digamos, está proscrito desde el año 2013 por jurisprudencia interamericana. Y hablándolo en términos muy sencillos, es un lineamiento obligatorio para México, ¿no? Uh-huh. No obstante eso, en el año 2013, ahora en el año 2024, con la reforma de septiembre al Poder Judicial, sí se toca el diseño de nuestra Constitución en su artículo 20 constitucional, que es el que establece, entre otras cosas, principios, derechos y garantías de quienes enfrentan un sistema de justicia. Y bueno, pues allí se contempló la figura de los jueces sin rostro, que si bien tiene una finalidad que podríamos entender, porque tiene como propósito, en principio, proteger a los jueces que se van a enfrentar a enjuiciar aquellos casos de alto impacto como delincuencia organizada, lo cierto es que, pues en el ámbito interamericano y en lo que concierne estrictamente al derecho, a los derechos humanos y a las garantías judiciales, es una cuestión que está prohibida. No obstante, lo estamos retomando como si fuera un componente que nos va a brindar algún tipo de solución. En mi opinión, creo que no es así. Claro, y si a eso le agregamos, además, que también existen condenas de la Corte Interamericana respecto de la prisión preventiva oficiosa. Y sin embargo, esta cuarta transformación, si algo ha hecho durante su mandato, ha sido incrementar el catálogo de prisión preventiva oficiosa, y entonces ahora te puedo acusar, te puedo meter a la cárcel por el delito en el que te acuso, y ni siquiera vas a saber quién te acusa y quién te juzga porque vas a tener jueces sin rostro. Pues, digamos, sí se dificulta el tema de poder ejercer los derechos. Tienes toda la razón. El Estado mexicano en el año 2022 es condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por contemplar en nuestra legislación dos figuras esenciales. Una de ellas es el arraigo, la otra es la prisión preventiva oficiosa. Básicamente el arraigo no es otra cosa más que detener a una persona para investigar. El arraigo era una figura que estaba prevista en el sistema de justicia antes de esta reforma de 2008, y la otra cuestión que se le cuestionó al Estado mexicano y que se le condenó por ello fue la implementación en el año de 1999 de la prisión preventiva oficiosa. Ahora, la prisión preventiva oficiosa no es otra cosa más que detener a una persona cuando se le sigue un proceso, pero tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa tienen como punto característico que pues no son acordes con el principio de presunción de inocencia,
y además dificultan el debido proceso. Y esto creo que se puede entender en términos muy sencillos en las dificultades que genera para una persona que está privada de la libertad enfrentarse a un aparato de justicia. Entonces, sí, tienes razón, México fue condenado, y no obstante que fue condenado en el año 2022, entre otras cosas, a ajustar nuestra legislación a estos lineamientos interamericanos en materia de derechos humanos. Lejos de ello, pues lo que hemos realizado es exactamente lo opuesto. Lo que hemos hecho es endurecer las reglas del sistema de justicia penal para ampliar lo que se llama el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, que no es otra cosa, y para que la gente que nos ve lo pueda entender, la prisión preventiva oficiosa significa que cuando una persona es presentada ante un juez por la posible comisión de un delito, un juez decidirá que sí hay indicios razonables de que esa persona participó o se le puede atribuir ese hecho delictivo, y entonces lo que ocurre es que en automático esa persona va a enfrentar su proceso privado de la libertad, no obstante de que le asiste la presunción de inocencia. Entonces sí es una cuestión paradójica, como dices tú, que en un sistema que parece que va progresando en el respeto a los derechos humanos, simultáneamente empieza a endurecer reglas que los empiezan a desconocer y que anulan las posibilidades de que la gente los haga efectivos, al menos en el ámbito penal. Es una cuestión, yo creo que donde todos debemos estar muy atentos. Claro, y además poner catálogos como el de la prisión preventiva oficiosa pone a las personas juzgadoras como simples aplicadoras de la ley, porque digo, tiene que tener un fin válido la prisión, que tenga que ser poder continuar un proceso, salvaguardar a las víctimas, pero pues no es la única medida que se puede tomar. No, y tienes razón. La prisión preventiva lo que genera o lo que busca, como cualquier otra, digamos en términos técnicos, cualquier otra medida cautelar, que son, digamos, medidas temporales de un proceso penal, es asegurar que la persona que está sujeta al proceso no se escape, no lo eluda, que las víctimas ofendidos no corran un peligro, que no se obstaculice aquello que se está investigando, entre otras cosas más. Pero como bien dices, hay medidas que pueden ser menos lesivas de derechos, como pues en el sistema penal, cuando se diseñó en 2008 el sistema acusatorio, pues lo que buscaba es que las personas se enfrentaran sus procesos en libertad, y entonces era muchísimo más común ver personas que enfrentaban un proceso y que para asegurar su presentación, digamos, en los procesos tenían otras medidas, ¿no? Menos lesivas, presentarse periódicamente ante el juez, exhibir una determinada cantidad de dinero para asegurar que no se iba a sustraer. Cuando se ponía en peligro una víctima, impedir que se acercara a la víctima o a determinado lugar, entre otras medidas. Entonces, bueno, sí creo que lo que está enfrentando hoy México es que tenemos un sistema de justicia penal de corte acusatorio que está revestido de muchas garantías, pero que por alguna razón se empieza a llenar de parches que ya son completamente pues incompatibles, digamos, con el diseño original. Y nuevamente, yo creo que ahí es un tema en donde todos como ciudadanos debemos estar muy pendientes en las decisiones que toman nuestras autoridades, porque al final cualquier persona puede llegar a enfrentar un proceso penal. La condena interamericana de México en el tema de prisión preventiva oficiosa, bueno, inicia por unas personas que son detenidas en la carretera Veracruz-México por agentes policiales, ¿no? O sea, es decir, cualquier persona puede ser detenida y acusada de la comisión de un delito e inmediatamente enfrentar todo esto, que es un proceso penal. Entonces, no es cosa menor el hablar de la defensa de los derechos y las libertades de todos. Claro, y es a lo que se van a enfrentar ahora las nuevas personas juzgadoras que han sido electas por este nuevo paradigma de elección. Nos estamos enterando de todo el conocimiento que se tiene que tener de la existencia de las medidas que involucran al sistema penal, todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas acusadas, pero también tener un buen proceso penal le garantiza a las víctimas el acceso a la justicia, el derecho a la verdad. Sí, cierto. La única vía que conocemos para tomar decisiones justas
siempre será respetar el debido proceso. De esa forma se respetan los derechos de aquel que tiene la presunción de inocencia y también se logran esclarecer los hechos delictivos con respeto a los derechos de todos para lograr que quien resintió un delito también pueda ver satisfecha su necesidad y su exigencia de reparación del daño. Entonces sí, es muy importante estar atentos a la toma de las decisiones de los tribunales, cualquiera que sea su forma de designación, ya sea a través de carrera judicial, de un sistema de carrera judicial meritocrático o a través de la elección popular. Bueno, pues el sistema de justicia sigue siendo el mismo, la diferencia será en cómo se opera por cada uno de los nuevos juzgadores o los que ya están o los nuevos juzgadores. Y bueno, yo creo que aquí las personas que puedan ingresar a las audiencias pues serán quienes en un momento determinado, con todo conocimiento de causa, puedan hacer su evaluación respecto a qué les parece, ¿no?, de su desempeño. Pues nos toca como ciudadanía seguir observando. Y pues, magistrado, yo le doy muchas las gracias de estar aquí. Es un honor que nos haya acompañado. Pues recuerden, la reflexión comienza cuando empezamos a escuchar distintos puntos de vista. Espero les haya gustado el programa. Regálenos un like, compartan, comentan y nos vemos aquí el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes.